Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Gracias al Señor que pues estamos acá y a pesar de todos los acontecimientos del año 2025, como decía el pastor Germán también cerrando el año, Dios fue bueno y vimos muchas cosas por las cuales gozarnos, por las cuales alegrarnos, por las cuales estar agradecidos con Él. Tanto aquí en nuestra iglesia como en nuestras familias y, ¿por qué no?, en nuestro país también. Muchas cosas quizás no nos agradaron, pero otras sabemos que todo está bajo la mano santa del Señor, todo es conforme a su voluntad, y eso es lo que muchas veces se nos olvida, que todo y cada una de las cosas que pasa no sucederían si Él no lo permitiera. Así que lo que nos toca a nosotros es dar gracias en todo, aún por aquellas cosas que parecieron no tan buenas, difíciles, pero que a través de ellas el Señor muchas veces nos usa, nos utiliza. Algunos de ustedes están aquí dando gracias por su salud, por otros seguimos orando, otros están buscando todavía una manera de cómo subsistir, cómo salir adelante. Otros están tratando de levantar sus negocios, otros buscando trabajo. La vida sigue, el año inicia y nosotros seguimos siendo familia, seguimos siendo iglesia. Y esta mañana pues vamos a hablar un poco de qué es ser iglesia. Vamos a hablar un poco de algunos temas, algunas cosas que tocamos antes de finalizar el año como nombramientos en nuestra iglesia, como el pastorado. ¿Qué es el pastorado? ¿Qué es apacentar? De eso vamos a hablar esta mañana. El pasaje que veremos normalmente es abordado desde un enfoque de una pregunta que hace el Señor a Pedro sobre que si le ama. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las instrucciones que Él está dando si le ama. Y son instrucciones pastorales, instrucciones de apacentar, instrucciones de ser iglesia también. Y si me acompañan entonces para comenzar, nos vamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan y leemos de los versículos 15 al 18. Muy bien, y dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, esto es, cuando Jesús ha vuelto y llega donde ellos están, se les aparece donde ellos están. Todo lo de el evento, la pasión, todas las situaciones de la muerte y resurrección del Señor ha quedado atrás, incluso aquellas palabras que le dijo a Pedro antes de que él fuera a pasar por todo esto, y hoy viene y les visita y se refiere a él otra vez. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Papito, gracias, Señor, porque comenzamos un año más, Padre, bajo tu mano, bajo tu bendición, sabiendo, Señor, que tú nos sostienes, Padre, como individuos, como familias, como iglesia, Padre, y que tú quieres, Señor, de nosotros que aquello que hemos conocido de ti, que lo que hemos recibido de tu Hijo, Señor, podamos también hacerlo saber a otros, que esa esperanza, esa salvación, que ese entendimiento que hemos recibido lo podamos transmitir también y ayudar a otros a crecer en ti.
Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente esté abierta esta mañana para poder recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en tus manos nos quedamos esta mañana. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, amén y amén. Gracias, familia. Por favor, tomen asiento. Nuestros conceptos actuales del pastor y de la iglesia comúnmente difieren mucho de lo que la palabra y lo que las conversaciones como esta que encontramos en la palabra entre Jesús y sus discípulos tienen que decir al respecto. La iglesia en la Biblia, amada familia, no es un lugar donde nos esperan y nos atienden o nos entretienen con un programa espiritual o con dichos motivacionales como está sucediendo mucho hoy en día. Ni tampoco es el templo o lugar donde vamos bien bañaditos y bien vestidos y donde cumplimos nuestra visita religiosa, donde apaciguamos nuestra alma y luego pues podemos continuar con nuestra vida en el día a día. No lo es. Pueda que tengamos diversas ideas aquí entre nosotros y nos preguntáramos ¿qué es la iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Estoy seguro que si comenzara a pedir opiniones, hubiese diferentes opiniones acá. Pero de algo estoy seguro, no es nada de esto que he leído. No es este lugar, no es un lugar donde vamos a cumplir con un programa religioso y mucho menos un lugar donde vamos a que nos digan lo que nuestra mente, lo que nuestro ego quiere escuchar. De igual manera en la Biblia el pastor no es la persona de saco, aunque hace lucir bien, ¿verdad? Ponerse un saco, ponerse una camisa bonita, bañarse incluso, a veces nos bañamos también cuando venimos a compartir la palabra, pero no es esa persona de saco que se para al frente, que tiene la última palabra en lo que dice la Escritura y que regaña a todo el que ha llegado a sentarse ahí a escucarle. Esas son nuestras ideas, nuestros conceptos que tenemos hoy en día con respecto a estas dos cosas, que es la iglesia y que es el pastorado. Así es que esta mañana vamos a indagar un poco basándonos en este pasaje que acabamos de leer ahí en Juan 21. Nuestros conceptos actuales difieren mucho, ¿verdad? Es interesante si comenzamos a hablar entonces de lo que es el pastorado, de lo que es apacentar, de acuerdo a lo que el Señor le estaba diciendo ahí a Pedro. Es interesante que le esté diciendo esto a Pedro, o en otras palabras que nos lo esté diciendo a nosotros, a cada uno de los que estamos acá, porque si recordarán, el Pedro se andaba ofreciendo para todo, hasta morir como Jesús habría de morir. No, nosotros vamos a morir, y hablaba por los demás también, ¿verdad? Pero el Señor le dice que lo va a negar. Entonces es interesante que eso se cumplió, y sin embargo, entre las primeras cosas que hace el Señor cuando vuelve, es ir a donde Pedro y pedirle esto que acabamos nosotros de leer con respecto a la misión que Él quiere que Pedro retome. Y digo Pedro, cada uno de nosotros, porque como ya vamos a ver más adelante, no era algo exclusivo para Él. Se lo estaba diciendo a todo aquel que, como cada uno de nosotros hemos dicho, queremos ser sus discípulos, queremos seguirle, queremos hacer saber su palabra, su mensaje de salvación, de esperanza a quienes nos rodean y a todo el mundo. Nuestro llamado no es por nuestra fortaleza o perfección, sino más bien por nuestra disponibilidad, por nuestra disposición, por nuestro deseo de seguir guiando a otros, ayudando, exponiéndonos, como vamos a leer también de Pedro, porque esto le estaba aclarando también el Señor ahí, siendo ejemplo. Eso vio Jesús en Pedro. No es la historia de ahora, pero es como lo que vio en Saulo de Tarso. Saulo no andaba haciendo lo mejor, pero lo que andaba haciendo en su confusión, en su ignorancia, lo andaba haciendo por el Dios Altísimo, según él.
Y entonces Jesús se le presenta y le dice: ¿por qué me persigues? Lo mismo está pasando aquí con Pedro. Lo mismo está pasando con él. ¿Por qué tuviste miedo?, le dijo por allá. Y aquí le está repitiendo: tuviste miedo otra vez, te lo dije, que me ibas a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Pero aquí viene, y entonces ya en serio, ¿verdad?, le dice: apacienta mis ovejas. Porque veía esa disposición en Pedro. Esa disposición cuando aún Pedro no contaba con la fortaleza, con el poder del Espíritu de Dios. Pero ahora le está dando esta misión. Cuando Pedro está a punto de recibir, como todos los demás hemos recibido, el Espíritu de Dios para que nos guíe, nos fortalezca y nos use. Eso es lo que está pasando aquí. Eso vio Jesús en Pedro y lo respaldó frente a todos. Porque así como le dijo que le iba a negar, aquí enfrente de todos los que dijeron: bien dijo el Señor que le ibas a negar, le está diciendo: vaya, mira, hoy quiero que apacentes mi rebaño. Y aquí me ven parado y estoy seguro que muchos de ustedes se identificarían con decir: hermanos, no saben cuántas veces he negado al Señor yo también. Y sé que muchos de ustedes se identifican en decir eso. ¿Cuántas veces le hemos negado al Señor? Pero eso no detuvo al Señor de decir: vení, quiero que hagas algo aquí, quiero que trabajes en esto, a través del pastor Germán y los ancianos en el momento de aquí de Auditorio Cristiano. Pero todavía viene el Señor más adelante y le advierte lo que le espera. Porque como decía mi abuelita, esto no es ganga tampoco, ¿verdad? Como muchas veces se predica en las iglesias, que si usted cree en el Señor Jesucristo, se van a terminar todos sus problemas. Al contrario, aquí le está advirtiendo más adelante, en lo que conversan, del versículo 18 en adelante, le dice Jesús a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, te preparabas, ¿verdad?, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y por si tenemos duda, ya va a explicar él aquí: y te llevará a donde no quieras, le dice. Claro que esto lo identificamos o lo relacionamos siempre con lo que pasa ya cuando uno está mayor. Ya no se puede vestir solo, ya no se puede mover solo, y entonces que alguien lo va a andar para arriba y para abajo a uno. Y aunque no quiera ir al parque porque está haciendo viento sol, lo va a llevar porque quiere que salga un ratito. Así lo entendemos muchas veces, pero Jesús sigue hablando y le dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. En otras palabras, le está advirtiendo que le iba a pasar exactamente lo mismo que a él. Alguien le iba a tomar, iba a agarrar sus manitas, le iba a poner esposas y le iba a llevar donde él no quería, ¿verdad? Y así sucedió, de acuerdo a la tradición. No leemos de esto en la Biblia, pero así entendemos que sucedió. Y dicho esto, Jesús añadió: sígueme. A pesar de lo que le acababa de decir, añade: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿verdad?, que entendemos que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Jesús le dijo a Pedro: sígueme, y comenzaron a caminar, atrás venía Juan. Y entonces el Pedro todavía, como solía ser, le discute a Jesús, porque él ya está conforme con eso que le acaban de decir. Está contento que, a pesar que le negó, el Señor le está diciendo ahora: anda, que vas a cumplir una misión de apacentar mi rebaño para mí. Y cuando empieza a caminar, ve que venía aquel ahí atrás. Y él tiene que decirle algo a Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y este qué viene a hacer? Él también le vas a decir lo mismo que a mí. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. En
En otras palabras, y muy amablemente le dijo, ¿y a mí qué te importa? No, ¿qué te importa, verdad? En otras palabras, vos seguime, le dice, inmediatamente después de esto. Sígueme tú. A vos eso no te interesa, seguime tú. Ya hablamos nosotros. ¿Y estás de acuerdo? Seguime. Y eso nos suele pasar a nosotros también. No nos enfocamos en lo que el Señor nos está pidiendo como individuos, como sus hijos, personalmente, sino que estamos viendo todo el tiempo alrededor, pero ¿y aquel? ¿Pero y este por qué? ¿Y aquel por qué no? Y lo mismo le vas a dar. Él dice, no te preocupes. Vos seguime si estás de acuerdo conmigo. Y Pedro ya lo había dicho tantas veces, hasta el momento no lo había podido mostrar, pero estaba dispuesto y eso vio el Señor en él. El pastor no es superior, el pastor no es el mejor, es el advertido, es el comisionado, el pastor es el que ha aceptado. Así tenemos que ver al pastor de cualquier iglesia. Yo me gozo de la forma o por la forma en que cerramos el año, cuando presentamos aquí ante todos ustedes. Hubiera bajado, pero no ha venido José Sigüenza, quizás ya no vamos a recomendarlo, ya no está por aquí. No, él viaja, ¿verdad? Su empresa, su negocio tiene que ver mucho con viajar. Pero me gozo en que pudimos nosotros visualizar en medio de este rebaño alguien que está dispuesto, alguien que podía venir y cumplir esto que el Señor le estaba pidiendo a Pedro, y que también nos pide a cada uno de nosotros, lo de apacentar. Y a través de este mes nosotros vamos a poder reflexionar en cuanto a respaldar esa decisión de los ancianos y los pastores, de incorporar a nuestro hermano José Sigüenza, quien hemos conocido durante todos estos años, a este equipo que apacenta, a este equipo que alimenta en la palabra, ayuda, guía. Me gozo en esto, porque el pastor, la persona que apacienta, tal y como el Señor le estaba diciendo a Pedro, no lo es por su vestidura, no lo es por cómo luce, no lo es por su porte, como Saúl. Así fue escogido Saúl. Y el profeta regañadientes y pataleando dijo, bueno, démosle con Saúl. Pero el Señor ya le había mostrado a David, insignificante por allá, de hecho ya haciendo lo que un día Dios le iba a pedir, que apacentara un pueblo. Ya lo estaba haciendo él, apacentando ovejas. Y mire qué irónico que en la zona y en la época ese trabajo se veía como algo desprestigioso o no prestigioso, como algo no valioso, como lo que hacía un niño, como lo que hacía una persona sin importancia, porque los demás estaban haciendo trabajos más importantes. Le dejaban esto de apacentar las ovejas a alguien que tenía todo el tiempo y que no tenía otra cosa que hacer, y que además tenía que aprender cómo hacer eso también. Ya el profeta había ido donde este chico y lo había apartado para el Señor. Pero el pueblo puso a Saúl, porque Saúl tenía buenos sacos de moda, mandados a hacer, de diseñador, tenía corbatas carísimas. Dice que él sobrepasaba a todos una cabeza, todo el pueblo, era más alto. Aquí estoy viendo varios pastores que podríamos tener por eso, ¿verdad? Así fue escogido Saúl, porque así pensamos los seres humanos. No es alguien que es perfecto, no es alguien que tiene un buen método. Ese método necesitamos nosotros para que nuestra iglesia, tomando el concepto que mencioné anteriormente, que es un lugar, que es una organización, salga adelante. Ese no es el pastor, el apacentador. No es quien mejor nos representa, como en el caso de Saúl. Saúl es el que mejor representaba a todo ese pueblo. Tenía más porte, era más grande. Luego vio el pueblo que se había equivocado, porque Saúl ni siquiera quería salir cuando le iban a nombrar, ¿verdad? Estaba con miedo, estaba ahí escondido. Pero así lo escogió el pueblo.
y no es el que más parece pastoral. Alguien me dijo una vez en una foto que salíamos con Mónica y los chicos, me dijo, en esta foto sí te ves bien pastoral, me dijo. Ah, qué bueno, le digo, porque entonces ya puedo presentarme como tal, ¿verdad? Porque sí lo vemos, y cada época ha tenido cómo debe lucir el que está al frente de un cuerpo espiritual como este. Pero eso no lo es, hermano. Recordemos, el pastor, el que apacienta, es quien sale conoce, ama y quiere alimentar, quiere apacentar, quiere ayudar a su familia, a su rebaño, a su oveja. Él pertenece ahí. Ese es el pastor, esa es la persona que apacienta. Lo ve como algo suyo, lo ve como parte de. Es quien toma deseoso y no por obligación ni por ganancia deshonesta o honesta también. Puede ser que alguien anhele pastorado por una ganancia honesta, porque en esa iglesia pagan bien, ¿verdad? No es deshonesto, pero tampoco es la razón correcta para que alguien llegue al pastorado, para que alguien venga y alimente una congregación. Yo me gozo, como decía entonces, al ver que alguien como José, que ha estado en esta iglesia, y estoy en esta iglesia desde el 1993. No hagan números, por favor. Algunos jóvenes aquí piensan que soy menor que ellos, no hagan números. Yo estoy desde 1993 acá, ya trabajaba. Y cuando la iglesia, de acuerdo a ese pensamiento que el Señor puso en el pastor Germán y los ancianos de esos días, de proponerme como alguien que se uniera a ese equipo de apacentadores, que era él y pues todos los ancianos, fue muy grato sentirme acogido por mi familia. Yo no pasaba aquí, hermanos, mi trabajo era bien complicado, pero sí me aseguraba de tratar de tener los viernes libres para poder venir y estar en el grupo con los jóvenes ahí. Ya estaba yo en mi segunda juventud, ¿verdad? Como algunos de los jóvenes que veo por acá. Me uní al grupo de alabanza, por eso es que el pastor Germán siempre está molestando que deberíamos de tener ya un saxofón alto, porque dice que desde que la iglesia compró prestábamos uno, alguien de la alabanza tenía un saxofón alto y prestaba para que yo lo pudiera tocar, y dice él de que desde que lo compramos ya no hubo saxofón alto aquí, pero no es así, estuve tocando un tiempo, y esperemos que este año 2026 vea el retorno de ese saxofón alto al ministerio de adoración, ¿verdad? No es fácil. Ellos siempre me dicen, ¿y a qué hora? Pero no es fácil, porque a la hora que llego a la casa, yo ya no puedo ensayar. Porque imagínense que si mis hijos se quejan que es muy fuerte, imagínense a los vecinos, no hombre, nos van a echar de la colonia, ¿verdad? Pero eso hacía yo en realidad. Entonces, 2003, 4, 5, 6, 7, 14 años después, siendo parte de la juventud acá, participando en las reuniones. Luego me metí en misiones también. Y luego con mi esposa el Señor nos propuso y nosotros aceptamos y tomamos como señal que la iglesia también aceptó ir a Brasil a volar con alas de socorro, porque eso es lo que hacía yo de profesión. Y me parecía lo más lógico que si iba a servir al Señor lo hiciera con mi profesión. Y la iglesia aceptó. Pero en esos días que aparece Tito, mi hijo mayor, después de 10 años de casados, entonces los ancianos y el pastor Germán tienen otra idea. Mejor que se incorpore al equipo pastoral. Por supuesto, al igual que hemos hecho con José, la iglesia luego tenía que dar su opinión al respecto. Los ancianos son nuestra autoridad, nos gobiernan en nombre de cada uno de los que estamos acá. Pero nosotros, el resto como iglesia, decimos, sí, nos parece, está bien. Para mí fue muy grato que a pesar de que un par pusieron por ahí, sí, pero tiene que ir a estudiar teología, sí, pero tiene que hacer esto,
Solo hubo 2 no, que no contaron porque no pusieron sus nombres. La regla es esa para cuando lo haga también. Si usted pone que no, usted pone la razón y usted pone su nombre, porque queremos saber por qué usted piensa que no. Pero para mi sorpresa, amados hermanos, como iglesia, los que estaban aquí en esa época y para los que no estaban, les cuento la historia, creo que un 98%, algo así, dijo que estaba de acuerdo, con algunos comentarios de que yo debía ir a estudiar algo y toda la cuestión. Formal, estudios formales. Pero así es como debe funcionar. Y qué bendición que el Señor puso esto en el corazón del pastor Germán, que él debía ser el último, que venía a este lugar contratado de afuera. Que quienes nos pastorean, que quienes nos apacientan, deben salir de aquí de entre nosotros que estamos acá. Y ya vamos a ver si no tenemos, hermanos, suficiente para esto aquí entre nosotros. De acuerdo a estas palabras, de acuerdo a esto que el Señor le dijo a Pedro. Desde el Antiguo Testamento vemos que se consideraba pastor a quien estaba al frente del pueblo de Israel. Se esperaba que David pastoreara a su pueblo, que apacentara a su pueblo, que le alimentara, que le proveyera, que lo guiara de alguna manera. Y esa ha sido la idea bíblica. Pero también, de acuerdo a lo que le está diciendo Jesús a Pedro ya en ese nuevo pacto en él, nos lo dice a todos nosotros, que pastoreemos, que nos apacentemos también. El encargo es transferible a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos acá, en especial a los ancianos, porque nos hemos acostumbrado que la palabra pastor se refiere solo a esa persona que se reconoce como quien está al frente de una iglesia, de una organización espiritual, eclesiástica como esta, que somos los que estamos ahí, es el pastor. Pero a continuación vamos a leer lo que el mismo Pedro, que recibió la comisión, que recibió instrucciones de parte del Señor Jesús, le dice a los ancianos. En primera de Pedro 5, del 1 al 5, si lo quiere buscar, y si no yo lo leo para usted acá, o no sé, quizás estará aquí en la pantalla. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí se refería por experiencia y también por edad. Se esperaba que con la edad viniera la sabiduría, viniera la cordura, viniera la madurez, y estos eran nombrados ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, este es Pedro el pastor, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está repitiendo las palabras que Jesucristo le dijo a él, se la está repitiendo a los ancianos de la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como suele pasar muchas veces hoy en día, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de todos aquellos que apacientan, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, ya vamos a leer adelante en las palabras que le dijo el Señor a Pedro, ¿dónde están incluidos aquí los jóvenes? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. El Señor le dio instrucciones a Pedro de apacentar una iglesia, a la cual Pedro le está diciendo, debemos apacentarnos mutuamente. Principalmente ustedes ancianos, apacenten esa grey de Dios. Y aquí tenemos ancianos nombrados en este momento.
Tenemos otros que en algún momento fueron nombrados en ese cuerpo que oficialmente rige esta organización, porque con estatutos legales se vuelve una organización, lo que es en realidad un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, está viva. Pero legalmente, para cumplir con leyes del gobierno, pues nosotros tenemos quienes rigen, quienes dirigen, y esto se llama consistorio. Pero aquí hay ancianos entre nosotros, algunos que ya estuvieron en este cuerpo llamado consistorio, otros que no han estado aún, otros que quizás nunca estén por alguna razón, pero que ya son ancianos de acuerdo a la definición con la que está hablando aquí Pedro de esta iglesia, y encargados de apacentar, de acuerdo a lo que vamos a leer aquí, que es la misión dada por el Señor, que fue la acción de apacentar, que conlleva dos palabras importantes que van a ver en la pantalla: bosco y polimano. No vamos a hablar de estas palabras en griego, porque hacerlo conlleva ver en qué forma gramatical están y otras cosas más. Pero lo que sí es importante es que usó estas dos palabras y otras dos que no puse aquí, que voy a explicar sobre esas 3 veces que le dijo: apacienta a mi grey. En la primera vez que le dice apacienta mis ovejas, está ocupando una palabra para las ovejas que es arnia, que quiere decir corderos. A nosotros hoy nos suena igual, apacienta mis ovejas, pero la primera vez que le dice a Pedro que apaciente, dice apacienta mis corderos, apacienta los jóvenes, los chicos de tu iglesia, aquellos a que acaba de decir Pedro que deben sujetarse a los ancianos. Aliméntalos con la palabra, a tus hijos, a tus nietos. Algunos de nuestros hijos, algunos de nuestros jóvenes no están acá. Yo pensaba bajar tal vez para mostrarles a algunos de ellos, bajar también para mostrarles a algunos de nuestros ancianos y ancianas. Pero adivinen qué, algunos no están, otros están sirviendo ahí atrás. Y dice: aliméntalos, cuídalos, atiéndelos, a los más pequeños, a los más jóvenes, también a los más débiles, a los más vulnerables, porque la palabra también habla de alimentar. Pero aquí está hablando de los pequeños, de aquellos que en esa época se consideraban que no eran muy valiosos en la sociedad. El niño adquiría un valor ahí por los 12 años y se celebraba. Antes de eso, igual que el que habían mandado allá a cuidar las ovejas, no era importante. Pero aquí le está diciendo a los ancianos: apacienta a tus jóvenes, aliméntalos, cuídalos, dales ejemplo, enséñales. Y luego dice: pastorea todo mi rebaño, dice la segunda vez. Y la palabra ahí es probata. Aquí se está refiriendo a todo el rebaño, adultos, jóvenes, chiquitos. Está diciendo: cuídalos. Como pastor, pastoréalos, gobiérnalos como los reyes pastoreaban a su pueblo. Ese cuerpo que se te ha dado bajo tu responsabilidad, y en este caso a los ancianos, este cuerpo que está bajo ustedes, aliméntenlo, provéanles, cuídenlos, enséñenles, atiéndanlos con ternura, diríjanlos, tanto jóvenes como adultos. Y luego la tercera vez vuelve utilizando la primera palabra que usó de apacentar, de enseñar, de guiar, pero hoy lo usa nuevamente no solo con los corderos, no solo con los pequeños, hoy lo usa con todo el rebaño. Entonces dice: enseña, apacienta a los jóvenes, cuida, alimenta a toda la iglesia, a todo el rebaño, los mayores especialmente. Y luego termina diciendo: enseña, apacienta también a todos los adultos, no solo a los jóvenes.
Pero lo bonito y lo interesante es que cada uno de nosotros, amada familia, por la forma en que lo está hablando aquí Pedro, cada uno de nosotros ha recibido, y déjenme decirles y felicitarles también, y ha atendido este llamado. ¿Por qué digo esto? Porque también nosotros como pastores y como ancianos nos sentimos apacentados por ustedes. Esa es la diferencia cuando una iglesia no es un lugar, cuando una iglesia no es una organización solamente, sino cuando una iglesia es una familia que se atiende, se cuida con cariño. Y qué bonito lo que acabo de mencionar anteriormente, cuando también la iglesia dice: este que está aquí nos va a apacentar. No es perfecto, lo he visto negar a Jesús varias veces, lo he visto tropezar, pero lo he visto levantarse, pero sobre todo he visto su disposición. He visto cómo me ha apacentado, aunque no es llamado pastor, aunque no es llamado anciano. Cómo me ha cuidado, cómo ha llegado a mi casa cuando he estado enfermo. Cómo me ha echado la mano cuando he estado sin trabajo. Y eso lo han hecho ustedes, entre ustedes. Y más aún lo han hecho con nosotros también, que somos quienes deberíamos de alguna manera estarles apacentando y cuidando en todas estas cosas, de acuerdo al modelo que existía de rey. Y lo que pasa es que Jesús vino a rompernos ese modelo, pero nosotros de alguna manera insistimos en mantenerlo vivo. El modelo del pastor antiguamente, del rey, del que estaba a cargo, es el que lo tiene todo, el que está parado ahí, el que se viste excelentemente, con el cual no cualquiera come, porque hay lugares especiales apartados en su mesa. Lo traducimos a estos días y esa mesa está llena de platos y vajillas muy caras, y es todo un protocolo para estar enfrente de ese rey. Pero entonces viene Jesús, y muchas veces me pongo a pensar yo, si Jesús anduviera entre nosotros hoy en día, en estos días, ¿será que lo dejaríamos entrar? Porque Jesús vino a cambiar todo eso. Nos encanta cantarle que Él es nuestro rey. Nos encanta cantarle que Él es nuestro oficial superior, nuestro capitán, nuestro general. Pero lo queremos vestir como nosotros nos vestimos para nuestros presidentes, para nuestros reyes, para nuestros oficiales superiores. Cuando Él lo hacía en un cerro, sucio, sudado, enlodado. Cuando Él lo hacía en la casa de un amigo, y cuando no había quien lavara los pies, ese rey se agachaba y empezaba a lavar los pies, porque ya iban a comer y entonces venían sucios esos pies de afuera. Y no hay nada malo, no hay nada malo que nos bañemos. Bañémonos por favor los domingos, ¿verdad? No hay nada malo que nos vistamos bien. Mi abuelita solía decir que había que ser pobre con dignidad, y para ella eso significaba que aunque anduviera remendadito, o anduviera la misma camisa que tenía, porque solo tenía dos, y se la pusiera una semana una y la otra, o es más, se ponía una toda la semana y apartaba la del domingo para no gastarla, pero hay que andar limpios, decía. Aunque no alcance para otra más cara, hay que andar limpio. Así que sí, eso sí, vengamos bañaditos y todo. Pero para Jesús no era eso lo que importaba. No era eso lo que Jesús quería de sus pastores, de aquellos que habían de apacentar la grey. Lo que quería es que les amaran, que los conocieran, que los cuidaran, que vivieran entre ellos, que les enseñaran, que los guiaran. Porque ¿qué dice la palabra ahí mismo en Pedro? El enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente. Y por eso empieza el Señor hablando de apacentar a los jóvenes primero. ¿Cuántos tienen adolescentes? Levanten la mano, por favor. Ok.
Al menos la mitad me entiende de lo que estoy hablando aquí. Cuando uno es adolescente, su identidad se está formando. Quiere hacer muchas cosas, tiene muchos sueños, quiere tener muchas cosas, pero a la vez quiere demostrarle a todo mundo, incluyendo los adultos, incluyendo sus padres, sus pastores y sus ancianos, que se las sabe todas. Y le cuesta aceptar consejo. Por eso empieza por ahí: apacienten a los corderos, dice. Cuídenlos de chiquitos, como los estamos cuidando ahorita ahí atrás. A los jóvenes guíenlos una y otra vez, llámenle la atención, enséñenles, muéstrenles con su ejemplo, con su acción. Eso podemos hacer nosotros como pastores, mis hermanos ancianos como ancianos, ustedes como adultos, ancianos, ancianas entre ustedes, que les enseñan, nos cuidan. Eso hacemos, iglesia. Nos estamos apacentando, estamos cumpliendo aquello que el Señor le dijo a Pedro. Nosotros caminamos y vamos en medio de nuestros chicos, algunos no tan chicos, pero ¿y qué podemos hacer? Es alimentarlos desde este púlpito o desde alguna clase, pero sobre todo con nuestras palabras cuando nos estamos relacionando personal y naturalmente con nuestras palabras. Las alimentamos. Con nuestras acciones alimentamos a nuestros jóvenes, nosotros como ancianos y pastores. Con nuestras reacciones también, porque no es solo la acción la que cuenta, es la reacción que tenemos, no solo como adultos, sino como adultos en el Señor, como ancianos, como pastores, como apacentadores de ellos. Por eso comienza con los jóvenes, que nos enfoquemos, porque ellos serán nuestros futuros apacentadores, los que nos cuidarán a los niños, a sus jóvenes, y nos cuidarán a nosotros, ya ancianos de verdad, no solo de nombramiento, ¿verdad? Y luego dice a toda la iglesia, porque también la iglesia, aunque seamos adultos muchas veces, a veces comenzamos nuestro caminar. Yo conocí al Señor allá por los 16, 17 años quizás, y no lo conocí en una iglesia evangélica, ya les he contado. Lo conocí en una Biblia que me regaló un sacerdote católico, porque se me ocurrió leerla, fíjese, no solo tenerla ahí bien adornadita y en un lugar especial, se me ocurría abrirla y leerla, y encontré Efesios 2, y mi corazón fue aliviado de lo que yo podía pensar que era mi futuro en la eternidad. El Señor me lo compartió directamente. Pero ya tenía 16 años. Algunos de nuestros chicos han comenzado aquí en la iglesia. Mis hijos aquí han nacido. Y mis hijos van a tener que aprender, van a tener que ser enseñados. Dios mismo los va a tener que tomar en algún momento que no nos quieran escuchar a nosotros, y Él mismo personalmente les va a enseñar y les va a decir: por eso tu papá, el pastor, por esto el hermano anciano les decían que no se metieran en estas cosas. Igual que nos pasó a nosotros también. Nos toca de todas formas tratar de enseñárselos. Pero también hay adultos que comienzan su vida como creyentes, y ahí le toca a algunos de nuestros jóvenes, y nos toca a nosotros también ya de adultos enseñar al que comienza, alimentarlo, apacentarlo, al que comienza a vivir su vida en medio de nosotros también. La iglesia, cada uno de los que estamos acá, en este lugar, es familia, el resultado del pastoreo de cada uno de nosotros hacia personas que no conocían al Señor. Cada uno de ustedes, cuando ha cumplido esa misión que el Señor dio a Pedro, a todos nosotros Pedros, y le ha compartido a alguien, y le ha encaminado, le ha apacentado
Acuérdense que Jesucristo no estaba hablando de un lugar como este. Él estaba hablando del pueblo de Israel, que decía que le conmovía porque andaban como ovejas sin pastor. O sea, eran no creyentes en Él, no creyentes en el Hijo de Dios que había venido, no creyentes en el Mesías que aún seguían esperando. A esas ovejas le dice: apacienta mis ovejas, porque andan como ovejas sin pastor. Y ustedes han hecho esto cuando le han compartido a alguien allá afuera, cuando le han encaminado, cuando le han alimentado, lo han apacentado, y hoy está aquí en medio de nosotros, o está en algún otro lugar donde también se congrega parte de la iglesia de Jesucristo. Y eso, familia, hace que nuestro trabajo de apacentarles, de animarles a ustedes sea más fácil. Pues muchos aquí que han entendido el llamado como discípulos de Jesús, el llamado a apacentar ese rebaño perdido, han terminado en este lugar. Y hoy son nuestra responsabilidad, nuestra como pastores y nuestra de nuestros ancianos también. Y de ustedes, porque ustedes les trajeron, ustedes les siguen apacentando. Y ahora pues que estamos acá, nos apacentamos mutuamente. Esto es la iglesia, eso es pastorear. Este rebaño está vivo, está atento a lo que hablamos, a lo que enseñamos, a lo que decimos. Gracias por ser enseñables. Yo sé que muchas veces lo que hablamos desde aquí, los pastores o algunos de nuestros hermanos ancianos que comparten también, quizás son cosas que las han oído de otra manera en otro lugar, pero les damos las gracias porque nos abordan, nos preguntan, nos dicen, pero también pueden hacer a un lado algunas ideas y ser enseñados con algunas otras que hemos sacado también de la palabra, como lo que estamos hablando esta mañana. Gracias por eso. Entonces este rebaño que está vivo, atento, puede distinguir a los que le apacientan, que son varios, yo diría muchos aquí en medio, y gracias a ello pues nosotros vamos a poder continuar sacando de acá aquellos que nos van a guiar, que nos van a alimentar, que nos van a enseñar, que nos van a apacentar a través de todas las épocas hasta que el Señor esté con nosotros nuevamente. El Señor les hable a través de todo este mes para que el año lo comencemos animados, con fuerza, para que nos dejemos apacentar y para que atendamos el llamado de Jesús de apacentar a los que nos rodean también, de apacentarnos aquí mutuamente y sigan haciendo el trabajo de nosotros como ancianos y pastores más sencillo, más fácil, muy agradable. ¿Estamos de acuerdo, familia? Ok. Entonces dijo Jesús: sígueme. Así nos está diciendo a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor. Entonces vamos a elevar nuestras voces también para despedirnos en alabanza, porque para eso venimos también. Parte de la enseñanza, parte de apacentarnos es cantar fuertemente, alabar a nuestro Señor, para que nuestros chicos lo aprendan y entiendan que sin pena estamos agradecidos y elevamos nuestras voces. Si no cantamos bonito, pues lo hacemos suavecito para no perturbarle la par. Y si no, pues con nuestro corazón, nuestras manos, nuestro espíritu levantado, podemos enseñar también a eso, en alabar al Rey. Muy bien, este miércoles no tenemos reunión en familia, pero sí usted celebra en familia ahí donde está. Aquellos que no estuvieron ahora con nosotros, les saludamos, les bendecimos allá donde están, especialmente a mi hermana y a su familia que por lo menos se comprometieron a poner el canal de auditorio para ver esta mañana el mensaje, difícilmente recibiéndolo allá en la playa donde están ahorita, ¿verdad? Mi hermana pues visita de Suecia y ya son sus últimos 3-4 días. Y para los demás que están aquí, que no vienen de Suecia, pero que también están viendo el programa desde la playa, les saludamos, les bendecimos. No vayan a venir el miércoles, pasen en familia, aprovechen para dar gracias a Dios por todas las bendiciones del 2025 y para pedirle que nos oriente y para pedirle que todo aquello que estamos anhelando ver se pueda hacer realidad, y para bendecir y pedir por aquellos de nuestros hermanos
apacentándolos en las cosas y las necesidades que ellos tienen también. Muy bien. Papito, gracias. Gracias, Señor, porque tú un día, aunque nosotros te negamos, no 3 veces, Señor, como Pedro, te negamos muchas veces. Tú nos levantaste, Padre, levantaste nuestro rostro en frente de aquellos que no daban nada por nuestra vida y nos dijiste: sígueme, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Gracias, Papito, porque tú has permitido que esté este lugar, que esté este edificio, que no es tu iglesia, pero que dentro de este edificio está una iglesia que está viva, Señor. Una iglesia que está creciendo, Padre. Una iglesia que está madurando, mi Señor. Una iglesia que sobre todas las cosas se está apacentando mutuamente, Padre. En amor, en cariño, no perfectos, como no lo fue Pedro tampoco, pero sí decididos, sí disponibles, Señor, con la disposición, Padre, para seguirte, Señor. A pesar de que tú nos has advertido que el camino pueda que no sea fácil. Gracias, Papito, porque nos haces también fácil el hecho de buscar entre nosotros, en nuestros chicos, en nuestros jóvenes que ya están apacentando a nuestros niños, algunos de ellos, Señor. Que nos apacientan, Señor, a través de la alabanza, para que podamos levantar nuestras voces, para guiarnos en la oración, Señor, para orar por nosotros, para echarnos la mano en momentos de necesidad, Padre. Porque toda esta iglesia participa cuando le hacemos saber de alguna necesidad entre sus hermanos, Padre. Con llamadas, Señor, con abrazos, con visitas y muchas veces con ofrenda también especial para ayudar a quien lo necesita, Padre. Gracias, Señor, porque tu iglesia está viva y está apacentándose, Señor, y está siendo apacentada también, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que aquellos que nos rodean, que no le conocen, no te conocen, Señor, aquellos que nos rodean, que necesitan escuchar palabra de esperanza, Señor, de salvación, palabra de vida eterna, Padre, puedan ser apacentados por cada uno de nosotros desde el momento que salgamos por esa puerta, Padre. Para eso nos has llamado, en eso nos quieres usar. Te queremos seguir, Señor. Te pedimos nos des el querer en nuestro corazón y que nuestro espíritu sea movido a hacerlo también. Gracias por este tiempo, por esta mañana, y nos despedimos en alabanza a tu nombre, Padre. Al nombre también de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.